¿Y qué modificar influencias eso. tienes? ¿Qué música te gusta? Ya me dijiste de mexicana, que tenemos también los mismos gustos. De hecho, tengo foto con Jimena Ah, increíble, Sariñana increíble. y también soy fan de León Larrey y de Sí. Zoé. Me gusta mucho el estilo de música, Natalia Furcade ni se diga. Pero música americana, música en inglés, ¿qué música te gusta? Wow, es una muy buena pregunta porque soy una persona que escucha mucha música. ¿Sí? Eh, Realmente no soy de los coleccionistas de discos, ¿no? Que conoces todos los álbumes de todos. Sin embargo, hay algo bien padre y bien importante que es como el subconsciente, ¿no? Todo lo que escuches a lo largo de tu vida se guarda Sí. y entonces a la hora de componer, quieras que no, tienes factores que has escuchado a lo largo de tu vida y los vas armando. Por eso compones canciones, no las inventas. Entonces, pues de chico me acuerdo que mi papá me ponía mucha música de Eagles, de Bread, America, y ese tipo de bandas que tienen muchas armonías de voz y que son muy nostálgicas y que tienen guitarras acústicas y que suenan country y todo eso, Ok. en especialmente Eagles. Son cosas que me han gustado y después pues tuve mis modas, mis cambios de gustos, me gustó mucho Coldplay, me gusta mucho Keane, este, y empecé a conocer un poquito más también la onda nueva, la onda del el folk ha cambiado a lo largo de los tiempos. El folk es un género muy viejo, pero que también se me hace muy importante esto, que el folk tiene muchas facetas y Sí. que no importa que tiene tantos años, escuchas un artista de folk ahorita y no se parece a un folk antiguo. Entonces es algo muy interesante el hecho de cómo puedes transformar con tantos instrumentos un género y hacerlo a tu estilo, ¿no? A mí me gusta mucho Mumford Sons, Of Monsters and Men, Jake Buck, y también me gusta mucho el folk de Bob Dylan, de Donovan, de Johnny Cash. Y es algo que si los comparas no tiene nada que ver, pero provienen de la misma, como que del mismo género, ¿no? Sí. ¿Y cuando vas a componer una canción, qué es lo que haces? O sea, ¿qué es lo primero que piensas o para cada uno es diferente o cómo es el proceso que sigues? De hecho, trato de no pensar Sí, nada. que fluya todo. Sí, es algo bien, bien padre porque la onda de la creatividad no se da cuando tú quieres, sino cuando se necesita, ¿no? Y es Sí. como el hambre y como la sed. De repente tienes la necesidad de tomar una guitarra y ponerte a tocar y sale una canción en 10 minutos. Y a veces por más que estés componiendo durante 10 horas, 15 horas y digas, es que me falta algo y me falta algo y me falta algo. Tengo una canción, por ejemplo, de hace 2 años que no he terminado y que nunca Ok. voy a terminar y que ya decidí no terminarla. Sí. Que es una canción que no merecía ser terminada. Nunca sentí que estuviera completa. Y hay otra, y de repente suelto el piano y toco otra canción en guitarra y salen 10 minutos y dices, ¿qué pasó ahí? No Sí. entiendo. Y es una onda como de recepción, más bien de percepción, de que te llegan las ideas y dices, esto sí y esto no. Y esto siento que está bien y esto no. Igual con las letras, llegan solas, trato de no ponerme a hacer poemas y cosas así. Yo soy de las personas que compone una canción, de repente empiezo a decir palabras a lo estúpido y empiezan a salir oraciones y termina siendo una canción de tal tema. Entonces Sí. realmente no sé de qué se va a tratar una canción hasta que la termino. ¿Sientes que si piensas demasiado en el proceso lo arruinas o no? No, pero creo que no soy honesto conmigo. Ok. No sé si te ha pasado de repente, si has, bueno, en mi caso, componer una canción, si termino una melodía en guitarra y me pongo a tararear cualquier cosa, cualquier letra o cualquier frase, de Ok. repente siempre sale una palabra específica y por más que repita la oración, siempre va a salir esa palabra. Si Ajá. no respeto esa palabra significa que me estoy mintiendo a mí mismo. Entonces como que esta palabra va ahí, ¿qué sigue? Vamos a hacer algo alrededor de ella. Y después la oración te dice, ¿cuál es la siguiente oración? Empiezas a conectar una historia que tú ya sabes, pero que no estás seguro de qué trata, ¿no? Es algo que tienes internamente, pero que tienes que irla descubriendo por ti mismo. Y las letras, por ejemplo, no sé, o sea, ¿de dónde sacas las letras? Literalmente lo que se te ocurra con la melodía que estás tocando. Sí, sí, no, y siento que cada artista es diferente, ¿no? Hay gente que dice, yo a mí me gusta escribir canciones y tengo, por ejemplo, tengo 10 hojas y de ahí puedo sacarte una canción. Sí. Y para mí eso es un poco complicado, puesto que nunca lo he hecho. Y realmente me tendría que poner a investigar sobre un tema para decir, ¿sabes qué? Puedo hablar de esto y puedo hablarlo perfectamente y quiero que esto esté estructurado perfectamente. Y luego tendría que ser una canción que quede perfecto con eso. Y aún así no me sentiría contento conmigo mismo porque siento que estaría ordenando lo demás, ¿no? Y a Sí. veces lo que tú sabes lo tienes guardado en tu cabeza, simplemente no lo tienes a la hora de la hora. Entonces, cuando empiezas a aventar palabras, empiezan a salir las cosas que sabes sin tener que pensarle mucho. Y eso es como yo trabajo, trato de no pensarle mucho, trato de decir lo primero que siento y creo que esa intuición
habla más de mí que si yo lo tuviera que investigar o que tuviera que pulirlo, ¿no? ¿Cómo te tardaste en componer el disco? O sea, con lo que me dices, o sea, las canciones ya las tenías desde antes y nada más fue grabarlas o te sentaste a... Fue un proceso difícil. Estuve, cuando estaba en el TEC, tuve un semestre sabático y me fui a Austin a pensar bien las cosas y a decidir qué quería hacer. Y tuve por ahí no sé, como una revelación. Fui a varios shows de country, de blues, fui a Los City Limits y vi a Ben Howard, vi bandas así. Y dije, ¿sabes qué? Esto es lo mío. Me gustaría empezar algo con guitarra acústica. Llegué y compuse la primera canción que fue Historia, Okay. que es el sencillo de Historia. Y por ahí termino la canción y en 2 semanas ya tenía casi todo el disco en cuanto a composición, guitarra Okay. acústica y voz. Y después el proceso fue buscar qué sigue. Ya tengo las canciones, pero ahora qué voy a hacer con ellas. Yo quería hacer algo profesional, quería que saliera bien y curiosamente, te digo, al hacer ese switch, Sí. empiezan a darse las cosas solas. Cuando decido, ya quiero hacerlo, me encuentro un amigo que tiene un amigo y nos sentamos en unos tacos y le platico a mi amigo acerca de mi tema y luego su amigo resultaba ser productor y yo tenía planeado armar una producción a lo mejor con alguien que ya se dedicara a eso, ¿no? Y este chavo era un ¿Quién te estudiante. grabó? Bueno, empezó con Felipe García, que era un chavo de la carrera, Okay. y me dijo, dame la oportunidad de grabarte una canción, si no te gusta no pasa nada, pero si te gusta le podemos seguir. Al día siguiente ya estaba todo seteado el estudio y había otro acompañante que era Andrés Hernández, que se quedó de productor después. Felipe es de Valdefe y se queda Andrés. A final de cuentas empezamos a grabar el disco juntos, me gustó lo que estaban haciendo. Terminamos el sencillo de Historia y luego empezamos poco a poco a producir. Y lo padre fue que Andrés tiene su estudio en su casa, entonces pues decidimos grabar y borrar y grabar y encontrar Sí. diferentes sonidos hasta que quedara como quisiéramos y el proceso duró como 2 años y medio. Y ya terminando 6 canciones del disco, eh, terminó una canción al final que para mi gusto bueno, es mi canción favorita del disco, ¿Cuál? que es la más madura, se llama Corazón. Y Okay. curiosamente esa canción es la única acústica, es guitarra y voz. Y dije, la quiero meter en el disco, pero quiero que sea así, súper pura. Para que haya esa diferencia, ¿no? También entre canciones con mucha trompeta, mucha guitarra, muchas voces. Que hay canciones también que sean súper acústicas, ¿no? Y ese contraste está muy padre dentro del folk, que puedes jugar mucho con el instrumento.